Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Yo soy vuestra anfitriona favorita, la que os trae el juguito de cada semana, y estoy aquí, como siempre, lista para destapar los entresijos, los líos amorosos, y por supuesto, las metidas de pata más sonadas de nuestros galanes y bellezas de Turquía. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de nuestras vidas sin un buen drama para comentar? Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo, un escándalo que, si no está ya en llamas, está a punto de prenderse. ¿Recuerdan que hace poco habíamos estado hablando de los rumores sobre Kerem Bürsin, ese chico que nos tiene a todas suspirando? Pues bien, parece que el universo de las series turcas sigue trayéndonos noticias inesperadas. Hoy vamos a sumergirnos en un incidente que ha dejado a más de uno boquiabierto. Aparentemente, Kerem Bürsin confundió a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan. Sí, como lo oyen. El galán, al parecer, tuvo un lapsus que ha desatado la locura en redes sociales y ha generado un debate que está más caliente que el verano en Estambul. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo reaccionaron Hande y Afsanur? Será el inicio de una nueva novela turca en la vida real, con celos, rencores y quizás, un poco de reconciliación. Vamos a investigarlo juntos, porque aquí no nos quedamos con la primera versión. Vamos a buscar la verdad detrás del chisme, el detalle jugoso, y la carnita que nos gusta a todos. Pero antes de entrar en materia, un recordatorio importante: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al día de todos los dramas, romances y por supuesto, los bloopers más jugosos de la farándula turca. Ya saben que aquí no nos perdemos ni un detalle, y queremos que ustedes tampoco. Suscríbanse y formen parte de esta gran familia de chismosos. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán un buen tema de conversación para la hora del café. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la historia que les voy a contar tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Y yo, como buena detective del corazón, voy a desentrañar cada uno de esos ingredientes. Como les decía, la noticia de que Kerem Bürsin pudo haber confundido a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan ha corrido como la pólvora. Las redes sociales están que arden, los foros están llenos de teorías, y los fans están divididos entre la incredulidad, la indignación y, por supuesto, la necesidad imperiosa de saber qué demonios pasó. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama, especialmente si involucra a nuestros ídolos. Pero vamos a analizar la situación con cabeza fría, porque, como siempre digo, en el mundo del espectáculo las cosas no son siempre lo que parecen. Primero, necesitamos entender el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, protagonizaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un verdadero fenómeno, alimentando la ilusión de millones de fans en todo el mundo. Sancaktutan fue un boom y su amor, Kerem y Hande, se convirtió en un ejemplo a seguir. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin, y la pareja se separó. Una separación que, por cierto, no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Hubo quien habló de infidelidades, quien culpó a la presión mediática, y quien simplemente dijo que el amor se había acabado. Pero, ¿quién sabe la verdad? Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, una actriz joven y talentosa que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Afsanur ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en la industria, y su carisma y belleza son innegables. Además, ha trabajado con Kerem Bürsin en proyectos recientes, lo que, obviamente, añade una capa extra de interés a toda esta situación. Compartir sets de grabación, largas jornadas de trabajo y cenas de equipo, todo eso puede generar una conexión, una chispa, ¿quién sabe? Ahora bien, ¿cómo surge este rumor de la confusión? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información, según lo que he podido investigar, proviene de un evento público al que asistieron Kerem y, supuestamente, tanto Hande como Afsanur. Algunos testigos aseguran que Kerem, al saludar a una de las dos actrices, la llamó por el nombre de la otra. No hay un vídeo que lo confirme al 100%, pero sí muchos comentarios y testimonios que apuntan en esa dirección. Y ya saben cómo son las redes sociales, un pequeño rumor se convierte en una bola de nieve imparable. La pregunta del millón es, ¿realmente ocurrió? Y si ocurrió, ¿fue un simple lapsus mental, una broma pesada, o hay algo más detrás de todo esto? ¿Acaso Kerem está secretly enamorado de Afsanur? ¿O Hande sigue ocupando un lugar especial en su corazón?
Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este chisme sea tan jugoso. Las teorías, como pueden imaginar, son de lo más variopintas. Algunos creen que Kerem simplemente estaba cansado y tuvo un momento de confusión. Después de todo, las celebridades también son humanas, y todos nos equivocamos alguna vez. Otros piensan que podría ser una estrategia de marketing para generar revuelo y promocionar algún proyecto en el que está involucrado. Ya sabemos que en el mundo del espectáculo todo vale para llamar la atención. Y por supuesto están los que ven una intención oculta, una forma de provocar a Hande o de coquetear con Afsanur. Quizás Kerem está jugando a dos bandas, o quizás simplemente está tratando de olvidar el pasado. Lo cierto es que hasta el momento ni Kerem, ni Hande, ni Afsanur han hecho declaraciones oficiales al respecto. Lo que sí hemos visto son reacciones indirectas en redes sociales. Hande, por ejemplo, publicó una foto con una frase enigmática que muchos interpretaron como una respuesta al incidente. La frase decía algo así como «la verdad siempre sale a la luz», lo que alimentó aún más los rumores. Afsanur, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, aunque algunos fans aseguran haber notado cierta tensión en sus últimas publicaciones. Sus stories en Instagram parecen más serias de lo habitual, y algunos han interpretado sus likes como mensajes subliminales. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, y cualquier error, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo de proporciones bíblicas. Imagínense vivir con esa presión constante, sabiendo que cualquier cosa que hagan o digan puede ser malinterpretada y utilizada en su contra. No debe ser fácil. Además, este tipo de situaciones nos recuerda lo fácil que es caer en la desinformación y en la propagación de rumores. En un mundo donde las noticias falsas y las interpretaciones erróneas están a la orden del día, es fundamental ser críticos y contrastar la información antes de darla por cierta. No podemos creer todo lo que leemos en Internet, y debemos ser conscientes de que muchas veces los medios de comunicación exageran o inventan historias para generar más clics. Volviendo al tema central, creo que es importante destacar que independientemente de si Kerem realmente confundió a Hande con Afsanur o no, lo que realmente importa es cómo cada uno de ellos gestione la situación. Si deciden ignorar el rumor, si optan por aclarar lo sucedido, o si prefieren tomárselo con humor, esa es su decisión, y debemos respetarla. Al final son ellos los que tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos, y nosotros, como espectadores, debemos ser respetuosos y no juzgar sin tener toda la información. Personalmente creo que lo más probable es que se trate de un simple malentendido, un lapsus que ha sido magnificado por la prensa y las redes sociales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Así que hasta que no tengamos una confirmación oficial, seguiremos investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad. Estaré atenta a cada movimiento, cada like, cada comentario, para traerles la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la historia. Y hablando de novedades, no puedo dejar de mencionar los últimos proyectos de Kerem, Hande y Afsanur. Kerem, como saben, está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito. Se rumorea que será una historia de acción y romance con escenas espectaculares y un guión lleno de giros inesperados. Hande, por su parte, sigue cosechando éxitos en el mundo de la moda y la actuación. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, y no para de recibir ofertas de trabajo. Y Afsanur está demostrando su talento en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Su carrera está en ascenso, y estoy segura de que pronto la veremos protagonizando grandes producciones. En definitiva, los tres son profesionales exitosos que tienen mucho que ofrecer al público. Y más allá de los chismes y los rumores, lo importante es valorar su trabajo y su talento. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado del supuesto lapsus de Kerem Bürsin. Como hemos visto, la historia tiene muchos matices y diferentes interpretaciones. Lo que sí es cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades. En resumen, hoy hablamos del revuelo generado por el rumor de que Kerem Bürsin confundió a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan, analizamos el contexto de la situación, las posibles causas y las reacciones en redes sociales.
También reflexionamos sobre la presión a la que están sometidas las celebridades y la importancia de contrastar la información antes de darla por cierta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Recuerden que aquí en su canal de chismes turcos favoritos, siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Y no olviden que la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente confundió a Hande con Afsanur? ¿O piensan que se trata de un simple rumor? ¿Cómo creen que deberían actuar los protagonistas de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. ¿Te ama Hande? ¿Te ama Afsanur? ¿O te am Kerem está libre y soltero? Cuéntenme todo. Y para terminar, un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos al día de todos los chismes de la farándula turca. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos y abrazos. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Y recuerden, mantengan la mente abierta, pero siempre con un poquito de sal. Adiós.